Willa Hart conocía el desierto como la palma de su mano. Cada cerro, cada sombra, cada rincón donde un hombre podía esconderse. Había crecido bajo el sol implacable de Nuevo México, respirando polvo desde que tuvo fuerzas para montar a caballo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Ese mismo polvo ahora le raspaba la garganta mientras espoleaba a su yegua por el cañón angosto, con el rifle apoyado sobre la silla. «Tranquila, Belle», susurró, acariciándole el cuello, mientras las orejas del animal se alzaban, inquietas. Algo andaba mal. El aire estaba inmóvil, demasiado quieto. Ni los grillos se atrevían a romper el silencio. Willa ajustó el agarre sobre el rifle, sus ojos azules entornados por el resplandor. No debía haberse alejado tanto sola del pueblo. Su padre estallaría de furia si lo supiera. Pero a sus 22 años ya estaba harta de ser solo la hija del sheriff. Protegida, vigilada, enjaulada. La débil huella que seguía se desvanecía entre piedras dispersas, obligándola a desmontar y guiar a Belle del ronzal. Avanzó unos pasos y se detuvo en seco. Unas manchas oscuras manchaban la arena, sangre aún fresca que brillaba bajo el sol. El corazón le dio un vuelco mientras seguía el rastro escarlata con la mirada, hasta donde se perdía detrás de un matorral. Todo en su interior le pedía que regresara, que avisara a su padre y a los suyos. Elias Hart la había criado contándole historias de emboscadas apache, de colonos destrozados bajo ese cielo vasto e indiferente, y ahora, con ese demonio llamado Tajan Wolfmark, encabezando incursiones, el miedo se respiraba en todo el territorio. La voz de su padre resonaba en su mente, pero algo más fuerte, algo que no podía explicar, la empujaba hacia adelante. Ese rastro de sangre no hablaba de violencia, sino de dolor, de vulnerabilidad. Si alguien estaba herido, Willa ató a Belle a un enebro retorcido y se movió con sigilo. Las botas apenas rozaban la arena. El peso del rifle le daba seguridad cuando rodeó el arbusto. Y entonces se le escapó el aliento. Un hombre yacía inmóvil junto a la roca, una pierna extendida en mala posición, la otra doblada al frente. El pecho subía y bajaba con dificultad. La sangre había empapado un vendaje improvisado en el muslo, y otra herida sobre la sien derecha seguía sangrando. Pero no fueron esas heridas las que hicieron que Willa apretara el gatillo con los dedos. Fueron sus facciones, los pómulos altos, la piel de cobre curtida por el viento y el sol. El cabello negro, liso, cayéndole más allá de los hombros. Apache. Los ojos del hombre se abrieron de golpe, oscuros y fieros como los de un halcón. La miraron con tal intensidad que un escalofrío le recorrió la espalda pese al calor. Ninguno se movió. Ni siquiera respiraron. Entonces, él bajó la mirada hacia su rifle, y algo cambió en su expresión. No era miedo. Era una aceptación tranquila que la descolocó aún más. «Eres la hija de Elias Hart», dijo con voz baja, marcada por el acento, pero clara. Cada palabra perfectamente pronunciada en inglés. No fue una pregunta, sino una certeza. Willa no pudo evitar sorprenderse. «¿Cómo sabes quién soy?» Una leve sonrisa asomó en sus labios. Todos conocen a la hija del sheriff, la de los ojos azules, la que monta como si hubiera nacido en la silla. Se movió un poco y se quejó. «Te he visto en el puesto de intercambio, desde lejos. Debería haberse alarmado de que la hubiera observado. Pero su curiosidad superó a la prudencia. Estás sangrando mucho». «¿Sí?» Otra vez esa resignación serena. La bala atravesó, pero la herida se abrió de nuevo. «No puedo seguir hoy». Willa lo examinó con más cuidado. Llevaba una mezcla de prendas apaches y ropa de hombre blanco, polainas de piel, camisa de algodón descolorida y rota en el hombro. Un estuche vacío de cuchillo colgaba de su cintura, y al cuello, medio escondido bajo la tela, relucía un medallón de plata. Entonces la comprensión la golpeó como una pedrada.
los carteles de búsqueda pegados desde Santa Fe hasta El Paso, el dibujo que no lograba capturar del todo su rostro, pero sí describía a un apache alto con un medallón robado, el mismo hombre que su padre llevaba meses persiguiendo. «Eres Tajan Wolfmark», murmuró, alzando de nuevo el rifle. «El que dicen que lideró la matanza en el rancho Fletcher. 15 muertos». Algo relampagueó en sus ojos. ¿Ira? ¿Dolor? No lo supo. «Soy Tajan», asintió, «pero no guié ningún ataque a ese rancho. Esa sangre no está en mis manos». Willa soltó una risa seca. «Eso dicen todos los que están buscados. Y sin embargo no me has disparado», observó él. «Ni has ido corriendo con tu padre». La lógica de sus palabras la sacudió. ¿Por qué no lo había hecho? Todo indicaba que ese hombre era peligroso, un enemigo de su gente. La recompensa por atraparlo bastaría para construir la nueva escuela del pueblo. 2 veces. Pero algo no cuadraba. A pesar de sus heridas, él irradiaba una dignidad que no encajaba con el monstruo que su padre describía, y sus ojos no mostraban crueldad, sino cansancio, dolor. Pero no era esa frialdad vacía que Willa había visto en los ojos de los hombres verdaderamente peligrosos. «¿Deberías hacerlo?», continuó él, al ver que ella seguía en silencio. «Tu padre estaría orgulloso. El gran Tajan Wolfmark, abatido por la hija del sheriff», añadió con un dejo de amargura que encendió la chispa de su temperamento. «No necesito la aprobación de mi padre para tomar decisiones», replicó ella con la barbilla en alto. Aunque al decirlo, supo en el fondo que no era del todo verdad. Toda su vida había estado moldeada por las expectativas de Elias Hart. Tajan la observó en silencio, escudriñando cada gesto. «Entonces, ¿qué decidirás, Willa Hart?», preguntó él. Y escuchar su nombre en su voz le hizo estremecer la piel como si el aire se hubiera vuelto hielo. La opción lógica estaba clara. Volver al pueblo, avisar a su padre y traer a los suyos. Ese hombre estaba acusado de crímenes terribles. Pero la duda le roía el corazón. ¿Y si decía la verdad? Elias Hart impartía justicia sin miramientos, y más aún si se trataba de un apache. «Vas a morir si no te tratan esa herida», murmuró ella al fin, bajando el rifle apenas unos centímetros. «Lo sé», respondió él con una calma que la desarmó aún más. Willa tomó su decisión en un solo latido. Sabía que podía ser lo más insensato que haría en su vida. A medio kilómetro hacia el este hay una vieja caseta de leones de montaña. Antes pertenecía a los Wilson, pero la dejaron cuando vendieron la tierra. Nadie la usa desde hace años. Su voz sonaba firme, práctica. Si alguien se escondiera allí, no lo encontrarían fácilmente. Tajan la miró, sorprendido. «¿Por qué me dices esto?» «No lo sé», admitió ella. «Quizás porque creo que todo el mundo merece ser escuchado antes de ser condenado. O quizás solo soy una tonta». Retrocedió un paso. Aún sostenía el rifle, pero ya no apuntaba a su pecho. Él asintió, una sola vez. Luego, con lentitud, se apoyó en la roca y se incorporó. El dolor le cruzó el rostro, pero lo contuvo de inmediato. Aún así, Willa notó cómo apoyaba casi todo el peso en la pierna buena. «Tengo que volver al pueblo antes de que noten mi ausencia», dijo ella. «Mi padre tiene hombres vigilando cada rincón del territorio. A mí no me prestan atención, pero a ti te dispararían sin dudarlo». Algo indescifrable pasó por los ojos de Tajan. «¿Por qué arriesgarte por un desconocido? ¿Un enemigo?» Willa bajó la mirada. Ni siquiera ella tenía una respuesta clara. «Aún no sé si eres eso», susurró. «Enemigo, o algo más». Dudó un segundo más, luego añadió: «Volveré mañana con suministros. Si te has marchado, lo entenderé. Pero si sigues aquí». Dejó las palabras suspendidas entre ellos. Durante un largo momento, él no dijo nada. Solo sostuvo su mirada con tal intensidad que ella sintió como si le arrancaran las defensas, dejándola expuesta, vulnerable, como si él viera más allá de lo que mostraba.
Hasta mañana, entonces, Willa Hart, dijo al fin, con un tono solemne que sonaba a promesa, o quizá a advertencia. Mientras ella cabalgaba de regreso al pueblo, con el sol ocultándose tras las montañas y tiñendo de fuego las rocas, no pudo sacudirse la certeza de que su vida acababa de desviarse para siempre. Para bien o para mal, aún estaba por verse. La vieja caseta se alzaba solitaria, como una lápida olvidada bajo la inmensidad del cielo de Nuevo México. Sus tablones grises, carcomidos por el tiempo, crujían con cada soplo del viento. El techo se hundía en una esquina donde un madero había cedido. Willa se aproximó con cautela. Las alforjas iban repletas de cosas que había logrado sacar del pueblo sin levantar sospechas. No se oía nada. Ningún indicio de que el apache herido hubiera llegado hasta allí. Quizás había huido por la noche, prefiriendo arriesgarse entre los riscos antes que confiar en la palabra de una mujer blanca. O quizá la herida había sido más grave de lo que parecía, y su cuerpo yacía sin vida entre los matorrales. Ese pensamiento la inquietó más de lo que quería admitir. Bajó de Bell y la ató a un pino torcido, donde brotaba un poco de hierba. La yegua relinchó suavemente, como si también presintiera algo. «Tranquila, niña», susurró Willa, acariciándole el cuello, y luego se volvió hacia la caseta. Su mano fue instintivamente hacia el revólver que colgaba en su cadera. El viejo Colt de su padre. Regalo de cumpleaños número 16. Nunca lo había disparado en combate, pero en las prácticas había demostrado tener buena puntería. La puerta estaba entornada. Los goznes oxidados protestaron cuando la empujó. Dentro, todo era penumbra después del sol ardiente, y Willa parpadeó para acostumbrarse. Polvo flotaba en la luz que entraba por una ventanita estrecha. El lugar era austero. Una mesa rústica, una silla rota, un catre angosto al fondo. Vacío. La decepción la envolvió, seguida de inmediato por un reproche hacia sí misma. ¿Qué esperaba? ¿Que un hombre perseguido esperara por ella, confiando en la bondad de la hija del sheriff? «Viniste», dijo una voz a su espalda. Willa giró de golpe, el revólver en la mano como si fuera parte de su cuerpo. Tallan estaba en el umbral de lo que alguna vez fue un depósito. Su figura alta llenaba el espacio. Había improvisado una muleta con un trozo de cerca rota para descargar su pierna herida. A la luz tenue, su rostro se veía más anguloso. Las sombras acentuaban sus pómulos y su quijada. «Lo prometí», respondió Willa bajando el arma, pero sin enfundarla. Sus ojos bajaron hacia el revólver. Luego regresaron a los de ella. «La confianza tarda en nacer entre nuestros pueblos. ¿Puedes culparnos?» Las palabras salieron solas, antes de que pudiera contenerse. «No». Tallan se movió con cuidado hasta la mesa, apoyándose con fuerza en la muleta improvisada. «Así como tú no puedes culpar a los míos por defender lo que siempre les perteneció», dijo con voz tranquila, sin rastro de ira. Solo había en ella una certeza cansada, una verdad tan profunda que hacía inútil cualquier réplica. Willa dejó las alforjas sobre la mesa, sintiendo la mirada vigilante de él en cada movimiento. «Traje vendas, un poco de whisky para la herida, carne seca y pan duro». Dudó un instante, luego añadió con timidez: «¿Y esto?». Sacó del fondo del saco un pequeño paquete envuelto en tela engrasada. «Corteza de sauce, para el dolor. La anciana curandera del pueblo me enseñó a prepararla». Una chispa de sorpresa cruzó el rostro del apache. «¿Conoces nuestras medicinas?» «Algunas», respondió ella. «Tala Moonfire, la mujer medicina, es mitad mexicana y mitad pueblo. Vive en estas tierras desde antes que yo naciera». Willa desenvolvió el paquete, mostrando las tiras secas de corteza. Ella atiende a los que el médico del pueblo no quiere ver. Los rasgos de Tallan se suavizaron apenas. «¿Tu padre permite eso?» «Mi padre no lo sabe todo lo que hago», replicó ella con calma. «Ahora déjame ver esa herida». Él vaciló.
Willa entendió la causa. Dejarla acercarse, mostrar su herida, era entregar su vida a su merced. Para un hombre perseguido como un animal, esa vulnerabilidad era un riesgo casi impensable. «Pude haber traído a mi padre ayer», dijo ella en voz baja. «No lo hice». Algo cambió en los ojos del guerrero. No era confianza, pero sí un reconocimiento silencioso. Lentamente se dejó caer en la silla rota y estiró la pierna herida. Willa se arrodilló junto a él, dejando su revólver en el suelo, al alcance de la mano. El vendaje improvisado estaba empapado de sangre y polvo. «Esto hay que quitarlo», murmuró mientras sacaba el cuchillo de su cinturón. La mano de Tayan se alzó de pronto, sujetando su muñeca con una fuerza que la sorprendió. «¿Qué haces?» «Cortar el vendaje», contestó Serena, aunque el corazón le golpeaba en el pecho. «A menos que prefieras que lo arranque a tirones». Su piel era cálida, áspera, la mano de un guerrero. Tras un segundo de duda, él la soltó. «Mis disculpas», dijo con voz grave. Willa trabajó en silencio, cortando con cuidado la tela endurecida. Debajo, la carne se veía roja e irritada, aunque no tan mal como temía. La bala había atravesado el muslo sin tocar hueso ni arterias. Aún así, la infección acechaba en ese desierto seco y cruel. «Va a doler», le advirtió, destapando la botella de whisky. Tayan asintió una sola vez, el rostro impasible. Ni un músculo se movió cuando el licor ardiente cayó sobre la herida. Ella sabía que debía dolerle como fuego, pero él solo apretó los ojos y exhaló lentamente por la nariz. Mientras limpiaba y volvía a vendar, Willa se descubrió consciente de cada detalle: la firmeza de su pierna bajo sus manos, el olor a humo y salvia que lo envolvía, el ritmo contenido de su respiración. Todo ello la confundía y la desarmaba a la vez. «¿Dónde aprendiste inglés?», preguntó, buscando romper aquella tensión extraña que se había formado entre ambos. «En la escuela de la misión, cuando era niño», respondió él, con tono neutro, aunque Willa percibió el peso de algo oculto tras la simple frase. «Antes de volver con los míos». «¿Tú elegiste regresar?», preguntó ella, sabiendo que muchos niños eran arrancados de sus tribus para olvidar sus raíces. Una sonrisa fugaz curvó sus labios. «Escapé, después de 3 años oyendo que mi lengua era del demonio y que mis dioses eran falsos». Willa terminó de ajustar el vendaje limpio y lo ató con un nudo firme. «Ahí está. Manténla seca y limpia si puedes», dijo, levantándose y sacudiendo el polvo de su falda. «¿Cómo te hirieron?», preguntó. El rostro de Tayan se endureció. «Patrulla del ejército». «¿Los mismos que te persiguen por la masacre de Fletcher?». «No lo afirmo», respondió con una mirada ardiente. «Es la verdad». La intensidad en sus ojos le cortó el aliento. «He matado hombres, Willa Hart», admitió sin titubear. «No lo niego, pero jamás he levantado mi mano contra una mujer o un niño». «Entonces, ¿por qué todos los hombres de la ley del territorio dicen lo contrario?», preguntó ella, cruzándose de brazos y apoyándose en la mesa. «Porque alguien debe cargar la culpa», replicó él, con amargura. «Porque es más fácil cazar a un apache que admitir que hombres vestidos de azul pueden asesinar a una familia y culpar a los indios». La acusación quedó flotando entre ellos, pesada y terrible. «Eso es grave. Lo que dices contra soldados de los Estados Unidos», susurró ella. «¿Tan difícil es creerlo?», replicó él con frialdad, señalando su pierna. «Esta bala vino de hombres que dispararon sin aviso, sin preguntar nada, hombres que me habrían puesto otra en la cabeza si no hubiera logrado huir». Willa quiso negarlo, defender las instituciones en las que había creído desde niña, pero en sus 22 años había visto suficiente para saber que un uniforme no garantizaba honor, y que ni siquiera una placa, ni la de su propio padre, aseguraba justicia. «Mi padre cree que eres culpable», dijo por fin en voz baja. «Tu padre ve lo que quiere ver», dijo Tayan Wolfmark sin reproche alguno, solo con una tristeza resignada.
como hacen la mayoría de los hombres. ¿Y tú qué ves cuando me miras? Se le escapó la pregunta a Willa antes de poder detenerla. Durante un largo instante, él la observó en silencio, sus ojos oscuros imposibles de leer. Veo a una mujer dividida entre dos mundos, entre lo que le enseñaron y lo que su corazón le susurra. Sus palabras la descolocaron. No me conoces, susurró ella. Tal vez no, admitió él, con esa leve sonrisa que aparecía como una sombra en su rostro. Pero estás aquí. Esa simple frase contenía más verdad de la que Willa quería admitir. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué tenía ese hombre que la empujaba a arriesgarlo todo? ¿Su reputación, el respeto de su padre, su propia seguridad? Juntó las vendas sucias, dándole la espalda al peso de aquella mirada que parecía leerle hasta el alma. Debo irme. Le dije a mi padre que iba con Tala Moonfire a por un remedio para el dolor de cabeza. Si tardo demasiado, empezará a sospechar. ¿Volverás?, preguntó él con tono casual, aunque en su voz flotaba una tensión sutil. Ella vaciló. Lo sensato era decir que no. Ya había hecho su parte cristiana, cuidar sus heridas. Continuar con aquello era pura insensatez. Pero mientras lo pensaba, Willa ya sabía la respuesta. Había algo en Tayan que la llamaba, algo que no podía ni explicar ni rechazar. ¿Sí?, respondió con voz serena. En 2 días. No puedo escaparme antes sin levantar sospechas. Tayan asintió, aceptando sus palabras sin pedir más. Mientras Willa recogía sus cosas, él metió la mano bajo su camisa y sacó el medallón plateado que ella había visto el día anterior. Ahora, a la luz tenue, podía ver el dibujo detallado de un puma grabado en el metal. «Si no estoy cuando regreses», dijo él tendiéndoselo, «llévalo contigo, para recordar». Willa lo miró con asombro. «Dicen que este medallón es lo que te identifica como el líder de las incursiones. Y si lo encuentran sin mí, dirán que lo arrojé para no ser reconocido», explicó él. «Era de mi padre. Es lo único que me queda de él». Ella entendió el peso de aquel gesto. No le ofrecía una baratija, sino parte de su linaje, de su historia. Con lentitud, Willa extendió la mano. Sus dedos rozaron los de él al tomar el medallón. El metal estaba tibio por el contacto con su piel. «Lo guardaré a salvo», prometió, guardándolo en el bolsillo. «Pero pienso devolvértelo en persona». Montó a Bel para regresar al pueblo. Sintió como los ojos de Tayan la seguían, y esa sensación era tan perturbadora como extrañamente electrizante. El medallón presionaba contra su muslo a través de la tela, recordándole el secreto que ahora llevaba encima. Un secreto que podía destruirlos a los dos. 5 visitas se volvieron 10. Y 10 se transformaron en 20. Con cada viaje a la caseta, Willa se repetía que sería el último. Que en cuanto él estuviera completamente recuperado, pondría fin a ese juego peligroso. Pero el verano fue cediendo lentamente a los días frescos del otoño, y sus excusas para escapar del pueblo se volvían más rebuscadas. La herida de Tayan había sanado bien. La cicatriz, ahora gris plateada, se extendía por su muslo. Ya no necesitaba la muleta. Se movía con la misma gracia felina que ella imaginaba que siempre había tenido antes de ser herido. Willa se decía que iba por deber, por vigilar su recuperación. Pero incluso para ella esa mentira sonaba hueca. La verdad era más simple y más peligrosa. Ansiaba estar con él. Aquel día, al acercarse a la caseta, lo vio sentado sobre una roca plana, con el rostro levantado hacia el sol. Había construido un pequeño cobertizo con ramas, pegado a la pared de la cabaña. Dormía ahí en las noches templadas, bajo el inmenso manto de estrellas. A veces le contaba historias sobre ellas, que la Vía Láctea era el sendero que tomaban las almas hacia el más allá, que la estrella de la mañana guiaba a los guerreros de regreso del combate. Él se levantó cuando ella desmontó, y Willa notó que se había trenzado el cabello, y que una sola pluma de halcón adornaba el nudo.
Aquello la hizo sentirse repentinamente insegura de su propia apariencia. Llevaba un vestido azul sencillo, no su ropa habitual de montar. Se había recogido el cabello con más esmero de lo normal. «Llegaste temprano», dijo él, con ese acento suave que acariciaba cada palabra y le erizaba la piel. «Mi padre cabalga hacia Santa Fe con 2 ayudantes. No volverá hasta mañana», respondió sacando un pequeño bulto de las alforjas. «Traje pan de maíz recién hecho. Y esto». De otro compartimiento sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. El rostro de Tayan se iluminó con curiosidad. Con el tiempo, habían creado su propio ritual. Willa traía un libro, usualmente poesía o cuentos, y leía en voz alta mientras él escuchaba en silencio. A veces, interrumpía para preguntar sobre palabras o ideas que no conocía. Lo que comenzó como una forma de pasar el tiempo se había convertido en algo más íntimo. Un puente entre sus mundos. «¿Palabras de Worth hoy?», preguntó, reconociendo el libro. Willa asintió, complacida de que lo recordara. «Pensé que podríamos sentarnos junto al arroyo. Hace más fresco allí». A 1/4 de milla de la caseta corría un pequeño riachuelo. Las orillas estaban pobladas de álamos que ofrecían sombra del sol abrasador de Nuevo México. Era un sitio al que habían ido antes, una especie de tierra neutral entre sus realidades. Caminaron en silencio cómodo, mientras Willa llevaba a Belle del Ronsal. La yegua Belle se había acostumbrado ya a la presencia de Tayan Wolfmark. Ya no se apartaba nerviosa cuando él se acercaba. Igual que su dueña, la yegua había aprendido a confiar en aquello que antes se le enseñó a temer. En la orilla del arroyo, Willa extendió una pequeña manta bajo el más frondoso de los álamos. El gesto, tan doméstico, la tomó por sorpresa. Qué natural se había vuelto compartir ese espacio con él. Qué fácil resultaba ahora su compañía. «Cuéntame del pueblo», pidió Tayan mientras se acomodaban sobre la manta. «¿Qué noticias hay?». Era uno de sus rituales. Willa le hablaba de Cimarron, chismes inocentes, cosas triviales, evitando cuidadosamente cualquier mención a la búsqueda que aún seguía sobre él. Sabía que en parte él preguntaba por precaución, para medir el peligro, pero también había descubierto que su interés era genuino. Quería comprender el mundo de ella. La hija de la señora Whitmore se comprometió con el hijo del banquero, contó Willa. Todos están escandalizados porque apenas tiene 16. Pero la señora dice que es mejor asegurar un buen marido ahora que terminar como solterona después. «¿Y qué dice la hija?», preguntó él. Willa sonrió. Era tan típico de Tayan. Mientras los demás hablaban de conveniencia o reputación, él se enfocaba en las personas, en los que tenían menos voz. «Leia parece contenta, aunque yo no podría imaginarme casándome tan joven», contestó, arrancando una brizna de pasto y girándola entre los dedos. «Mi padre espera que me case con Vance Hollow, cuando vuelva de la escuela de leyes en Boston, la primavera que viene». No había planeado decirlo. Apenas lo había reconocido dentro de sí misma. Pero las palabras salieron solas, como tantas otras confesiones frente a Tayan. Él no cambió el rostro, pero Willa notó cómo se le tensaron los hombros. «¿Es eso lo que tú deseas?», preguntó con cuidado. «Es lo que se espera de mí», respondió ella con la mirada fija en la brizna torcida. «Vance es respetado, educado. Mi padre dice que seguramente lo nombrarán juez algún día. Dice que somos el partido perfecto». «No respondiste a mi pregunta», replicó él, con esa suavidad firme que la obligaba a mirarlo. Tayan la observaba con esa intensidad que parecía atravesar todas sus defensas, hasta lo más profundo. «No», dijo ella al fin, en voz baja, «no es lo que yo quiero». «Vance es buen hombre, supongo, pero me habla como si yo fuera parte de su plan. Nunca me pregunta qué quiero yo». «¿Y tú qué quieres, Willa Hart?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de un significado que iba más allá de las palabras. El corazón de Willa se aceleró. ¿Qué quería de verdad? Un año atrás habría dicho, una casa cómoda, un esposo decente, hijos.
la vida que toda jovencita bien educada debía desear. Pero ahora, quiero elegir mi camino, respondió con firmeza suave. Quiero ver qué hay más allá de los límites que otros han trazado para mí. Te quiero a ti, susurró su corazón. La revelación la golpeó como un rayo. En medio de esas charlas, de los silencios compartidos, de esa danza sutil de confianza creciente. Willa se había enamorado de Tayan Wolfmark, y la imposibilidad de ese amor le quitaba el aliento. La hija del sheriff Elias Hart, y el guerrero apache al que él juró capturar. Tayan pareció leer ese pensamiento en su mirada. Con la misma lentitud con que hacía todo, alargó la mano y tomó la suya. Su piel, curtida por el sol y el viento, era cálida contra la de ella. En mi lengua hay una palabra, dijo en voz baja. Salgai. Significa, donde el agua corre entre piedras blancas, pero también quiere decir, el lugar donde dos ríos se juntan y se vuelven uno solo, donde lo dividido se vuelve uno. Willa miró sus manos unidas, el cobre oscuro de él, junto al tono dorado de su piel. ¿Es posible algo así entre nosotros?, preguntó en un susurro. No lo sé, admitió él. Pero nunca conocí a alguien como tú, Willa. Alguien que mira con el corazón, no solo con los ojos. La ternura en su voz le rompió algo por dentro. Sin pensarlo, sin medir las consecuencias, Willa se inclinó y posó sus labios sobre los de él. Durante un segundo, Tayan se quedó inmóvil. Ella temió haberse equivocado, pero entonces, su mano se posó en su mejilla y la besó de vuelta, con una dulzura que le llenó los ojos de lágrimas. No tenía nada que ver con los besos robados que Vance le había dado a escondidas junto a la iglesia. Aquellos la habían dejado fría. Esto era fuego, luz, y un hogar que nunca supo que anhelaba. Cuando se separaron, Willa mantuvo los ojos cerrados, temerosa de lo que podría ver, temiendo también el peso inmenso de lo que acababa de hacer. «Willa», dijo él, y su nombre sonó como oración, como promesa. Ella abrió los ojos. En la mirada de él había asombro y una alegría contenida que reflejaba el caos de emociones que palpitaba en su propio pecho. No debía haberlo hecho, susurró ella, aunque no podía lamentarlo. Quizá no, respondió él sin apartar la vista. Pero me alegro de que lo hicieras. Un crujido en los arbustos cercanos rompió el momento. Ambos se separaron al instante. Belle relinchó, nerviosa, jalando la cuerda que la ataba. La mano de Willa fue instintivamente hacia el revólver, mientras Tayan se ponía de pie con un solo movimiento, colocándose entre ella y la amenaza. Un conejo salió disparado entre los matorrales. Se detuvo por un instante al verlos, y luego desapareció entre los arbustos. Willa soltó un suspiro entrecortado. El momento se había desvanecido. La realidad irrumpió con fuerza. El peligro que los rodeaba. Lo imposible de lo que acababa de ocurrir entre ellos. «Debo irme», murmuró, poniéndose de pie y sacudiendo el polvo de su falda con manos temblorosas. Tayan asintió, aunque su rostro se nubló con una sombra de pesar. «No es seguro que te vean conmigo. Si tu padre lo supiera, jamás lo entendería». La verdad de esas palabras le dolió en el pecho. Elias Hart era un hombre de principios firmes, de esos que solo conocen el blanco y el negro. En su mundo no existían los matices, solo lo correcto y lo incorrecto. Willa recogió el libro que no habían llegado a leer y dobló la manta con movimientos bruscos. La confusión y el miedo se mezclaban con el calor persistente del beso de Tayan. ¿Qué locura la había poseído? ¿Qué futuro irreal había creído posible siquiera por un instante? Como si pudiera leer sus pensamientos, él le tomó la muñeca con suavidad. «Willa, no te atormentes». Vaciló, buscando palabras. «Lo que ocurre entre nosotros es como el agua que encuentra su cauce entre las piedras. No es algo que hayamos elegido. Simplemente sucede».
La poesía en su voz le tocó el alma, aún en medio del desorden emocional. Eso era parte de lo que la había atraído desde el principio. La manera en que él miraba el mundo, distinta a la de su gente, encontrando belleza incluso en las verdades más duras. «No me arrepiento», susurró ella. «Pero tengo miedo, Tayan. No solo por mí, por ti». Él asintió, entendiendo lo que no alcanzó a decir. Las consecuencias para él serían mucho más severas que para ella. Una mujer blanca con un apache. Y no cualquiera, sino uno acusado de asesinato. Provocaría una violencia rápida y brutal. «Ya he permanecido demasiado tiempo cerca de Cimarron», admitió él con calma. «Cuanto más me quede, mayor es el peligro». El corazón de Willa se encogió. «¿Te vas?» «Pronto. Debo hacerlo». «Hay otros de mi banda que escaparon de la reserva. Bajaron al sur hacia México. Les prometí que los alcanzaría cuando pudiera viajar sin peligro». La idea de que se marchara, de no volver a verlo, le dolió como una herida física. Pero sabía que tenía razón. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo. Aunque la búsqueda había disminuido, Elias Hart no había abandonado del todo la cacería. «¿Cuándo?», preguntó. Y esa única palabra contenía todo el dolor que no lograba expresar. «Después de la próxima luna llena. Las noches serán suficientemente oscuras como para moverse sin ser visto». 3 días. 3 días. Eso era todo lo que le quedaba con él. Impulsivamente, Willa metió la mano en el bolsillo y sacó el medallón de plata que él le había dado semanas atrás. Lo había llevado consigo cada día, como un talismán secreto. «Deberías llevarlo contigo, para el viaje». Tayan cerró su mano alrededor de la de ella, devolviéndole el medallón. «Guárdalo. Que una parte de mí vaya contigo». Sus ojos la sostuvieron con intensidad solemne. «Volveré por él. Willa, regresaré». La promesa ardía en su voz como un juramento sagrado. «Esto no es un final, Willa Hart. Solo una pausa en nuestra historia». Ella deseaba con toda el alma creerle. Pero mientras montaba a Belle para regresar al pueblo, el medallón en su bolsillo se sentía como una piedra sobre su pecho. Willa siempre había creído que el desamor era algo dramático. Lágrimas, gritos, colapsos. No había imaginado este vacío, esta herida silenciosa que le permitía seguir caminando por los días con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, mientras por dentro, algo esencial se marchitaba. Habían pasado 2 días desde su última visita a la caseta. Mañana, Tayan partiría rumbo al sur, y ella se quedaría solo con recuerdos, y un medallón de plata que no se atrevía a llevar al cuello. Había prometido verlo una vez más antes de que se marchara. Una última despedida. Había pasado la noche entera ensayando en su cabeza qué le diría. ¿Cómo aguantaría la separación? Ahora, mientras la aurora se alzaba sobre las montañas del este, Willa se movía por la casa en silencio, realizando las tareas del día como un autómata. Su padre había regresado de Santa Fe tarde la noche anterior, y traía noticias que mantuvieron a toda la casa en tensión hasta bien entrada la madrugada. «Ya lo tenemos», había anunciado Elias Hart, golpeando la mesa con el puño y una satisfacción oscura. Ese demonio apache que dirigió el ataque al rancho Fletcher. La patrulla del ejército lo vio cerca del viejo terreno de los Wilson. «Partimos al mediodía». Las palabras le helaron la sangre. Años de practicar cómo ocultar sus emociones la salvaron de delatarse. «¿Están seguros de que es él?», logró preguntar, con voz asombrosamente firme, pese al terror que se le trepaba por la garganta. «Lo vieron bien», confirmó su padre. «Hombre alto, con medallón plateado. Coincide con la descripción exacta. Al parecer, ha estado escondido ahí por semanas. Se escurre como anguila. Lo perdieron entre las piedras, pero con esa herida en la pierna no puede haber ido muy lejos». Willa se excusó poco después, alegando cansancio. En la intimidad de su cuarto, el pánico la arrasó como una tormenta. ¿Cómo lo habían descubierto? Había sido ella quien, sin saberlo, condujo a alguien hasta él. Esa posibilidad la destrozaba por dentro.
Ahora, mientras la casa empezaba a despertar a su alrededor, Willa respiró hondo y obligó a su mente a pensar con claridad. Su padre y sus hombres partirían al mediodía. Tenía que llegar hasta Tallan Wolfmark antes del mediodía, advertirle que huyera de inmediato, sin esperar al amparo de la noche. El medallón de plata colgaba sobre su piel, atado con un cordón de cuero oculto bajo la blusa de cuello alto. Un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de lo que podía perderlo todo. ¿Willa? La voz de su padre llegó desde el marco de la cocina, donde ella amasaba mecánicamente la masa del pan matutino. Elias Hart era un hombre corpulento, de hombros anchos y figura imponente, con un rostro curtido por años bajo el sol de Nuevo México. Las canas le ganaban terreno en las sienes, pero sus ojos azules, idénticos a los de su hija, seguían afilados como navajas. Llevaba la autoridad como si fuera parte de su piel, cómodo, seguro, incuestionable. «Te has levantado temprano», observó. «No pude dormir», respondió Willa forzando una sonrisa. «Pensé en adelantar la hornada de pan». Él la observó con esa mirada aguda que lo hacía temido entre los criminales. «¿Te sientes bien? Estás muy callada desde que volví». «Solo cansancio», mintió. «Y creo que me va a empezar el dolor de cabeza. Tal vez más tarde pase a casa de Tala Moonfire por un poco de infusión de corteza de sauce». Esa excusa ya le había servido antes. Volvería a servir. La casa de Tala quedaba en dirección similar a la caseta de la línea. Era la coartada perfecta. Elías gruñó en señal de aprobación. «No te alejes mucho del pueblo, ese apache sigue suelto». «Tendré cuidado», dijo ella, con un nudo en la garganta. Cada mentira era como una puñalada, no solo hacia su padre, sino hacia la joven que alguna vez fue. Obediente, leal, sin dudas. Thomas sirvió café de la olla y tomó asiento. «Hoy mismo atrapamos a ese asesino, y entonces la gente podrá dormir tranquila otra vez». Willa mantuvo la vista en la masa, apretándola con más fuerza de la necesaria. «¿Y si...?» empezó, pero vaciló. «¿Y si no es como todos dicen? ¿Y si es inocente de la masacre en el rancho Fletcher?» La taza se detuvo a medio camino de sus labios. «¿Qué clase de ideas son esas?» «Solo digo, nunca se ha demostrado que él liderara esa incursión. ¿Y si fue otro?» Elías dejó la taza sobre la mesa, despacio, con gesto contenido. «He sido sheriff en este territorio durante 15 años, Willa. Y en todo ese tiempo he aprendido que los indios, especialmente los apaches, son salvajes por naturaleza. Solo entienden un lenguaje: la fuerza». Su voz se endureció. «Murieron 16 personas en ese rancho. Mujeres, niños. Yo vi los cuerpos con estos ojos. Así que no me vengas con corazones blandos por un piel roja asesino». La crueldad de sus palabras, su convicción absoluta al condenar a todo un pueblo, la golpeó como una bofetada. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿O simplemente lo había aceptado como parte del mundo donde le tocó nacer? «Voy a meter el pan al horno», dijo, en voz baja, sin poder mirarlo. Su padre la observó un momento más, y luego pareció dejar de lado sus sospechas. «Estaré en The Copper Creek Law. Asegúrate de volver de casa de Tala antes del mediodía. No quiero que estés por ahí mientras salimos a cazar». Apenas se fue, Willa dejó el pan sin terminar. Se cambió con rapidez. Se puso su ropa de montar, ajustó el revólver al cinturón y metió algo de comida en una bolsa pequeña. Si se daba prisa, podría llegar a la caseta y regresar antes de que su padre reuniera a los hombres. El aire de la mañana era fresco, el otoño imponiéndose poco a poco sobre el calor persistente del verano. Willa espoleó a Bell con más fuerza de lo habitual. La urgencia le latía en el pecho como un tambor. El paisaje familiar, rocas rojizas, salvia, aromas de enebro, pasaba ante ella en un borrón ansioso. Pero al acercarse a la caseta, un presentimiento oscuro se le posó sobre los hombros. Algo no estaba bien. Todo se sentía tenso,
como si el aire esperara algo. Willa frenó a Belle, reduciendo la marcha a paso, con los ojos atentos a cada movimiento. La puerta de la caseta estaba entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa matutina. Tayan jamás la dejaba así. Willa desmontó y con la mano en el revólver, se acercó. «¡Tayan!», llamó en voz baja, alerta. No hubo respuesta. El corazón le golpeaba las costillas. Empujó la puerta con más fuerza y entró en la penumbra. A simple vista, todo parecía igual. La taza de hojalata seguía sobre la mesa, la manta doblada sobre el catre. Pero entonces lo vio. Una mancha oscura en el suelo, cerca de la habitación trasera. Sangre. El pánico le subió a la garganta. «¡Tayan!», gritó, más fuerte ahora. Un sonido leve desde el almacén la hizo girarse. Willa avanzó con el arma lista, una mezcla de miedo y esperanza ardiendo dentro de ella. Lo encontró desplomado contra la pared del fondo, con una mano presionando su costado, donde una mancha de sangre se extendía por la camisa. Su rostro, habitualmente cálido, estaba gris, tenso de dolor. «Willa», susurró él, apenas un hilo de voz. «No deberías haber venido. No es seguro», susurró Tayan Wolfmark. Willa ya estaba de rodillas a su lado, dejando el revólver a un costado mientras examinaba con cuidado la herida. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» «Patrulla del ejército», respondió él, conteniendo un gemido cuando ella le apartó la mano y reveló un tajo profundo justo bajo las costillas. «Ayer, al atardecer, fui descuidado. Pensé que los había perdido entre las rocas, pero uno de ellos rodeó por detrás. A Willa se le revolvió el estómago. Aquella herida era peor que un balazo, más honda, más peligrosa. ¿Por qué no te marchaste al sur de inmediato?» «No podía viajar así», contestó él, mirándola con esos ojos oscuros y sinceros. «Y te había prometido verte una vez más». Aquella frase, dicha con una dignidad tan serena, le quebró algo por dentro. Willa sintió que las lágrimas le subían, pero parpadeó con fuerza. Las lágrimas no le servirían ahora. «Mi padre ya sabe que estás aquí», le dijo, rasgando una tira de su enagua para improvisar un vendaje. «No exactamente dónde, pero lo suficiente. Salen a mediodía a cazarte». Una sombra de sonrisa asomó en los labios del apache. «Entonces parece que mi tiempo se ha acabado». «No», dijo ella con voz dura, firme. «No dejaré que te atrapen». «¿Y qué harás, Willa Hart? ¿Dispararle a tu propio padre para proteger a un apache?» La pregunta quedó flotando entre ellos, como una sentencia. ¿Podría hacerlo? ¿Ponerse en contra de todo y de todos por ese hombre que había sacudido sus cimientos? «No llegará a eso», respondió con convicción. «Te vas ahora. Nos vamos los dos». Los ojos de Tayan se abrieron con sorpresa. «¿Qué estás diciendo?» «Que me voy contigo», afirmó ella, y al pronunciarlo, supo que la decisión era definitiva. Al sur, a México, lejos de todo esto. «No puedes», protestó él. «Tu vida, tu familia». «¿Qué vida?», lo interrumpió Willa. «¿Casarme con Vance Hollow? ¿Convertirme en la esposa perfecta de un juez, sirviéndote y fingiendo que no veo la injusticia? Esa versión de mí murió el día que te encontré en el desierto». «Tu padre no dejará de buscarnos», advirtió Tayan con suavidad, aunque en sus ojos ardía la verdad que ambos sabían. Elias Hart lo tomaría como una traición personal, y no se detendría jamás. «Entonces, iremos más lejos», dijo ella mientras terminaba de vendar la herida, sus manos firmes, aunque por dentro temblaba. «¿Puedes montar?». Él reflexionó un instante, evaluando su estado como un hombre acostumbrado a convivir con el dolor. «No lejos, ni rápido. No necesitamos velocidad aún, solo distancia», dijo ella, ya pensando en caminos y escondites. «Hay un conjunto de cuevas en el cañón de las Rocas Rojas, a unos 5 kilómetros al sur. Podemos escondernos allí hasta el anochecer.
Luego tomamos el antiguo sendero de contrabandistas y cruzamos la frontera. Una chispa de sorpresa cruzó la mirada de Tayan. ¿Conoces ese sendero? Mi padre lleva años intentando cerrarlo. Lo ha descrito tantas veces que sé exactamente dónde está. Una sonrisa triste le curvó los labios. A veces conviene ser la hija callada. Nadie sospecha que escucha. Con movimientos medidos, ayudó a Tayan a ponerse de pie. Él se apoyó con fuerza en ella, la respiración agitada pero contenida. La herida era grave, sí, pero si evitaban la infección, aún había esperanza. Hay un caballo pinto en la hondonada detrás de la caseta, le dijo él. He estado entrenándolo estas semanas. Soportará mi peso. Willa asintió. Reúno lo que tengamos y partimos en 10 minutos. Mientras recogía lo poco que había en la caseta, se sintió extrañamente tranquila. Abandonar su hogar, su padre, su vida entera, debería haberla aterrorizado. Y sin embargo, todo en su interior gritaba que ese era el camino correcto. Como si todo lo vivido la hubiera traído hasta este momento. El medallón de plata colgaba cálido sobre su pecho. No era solo por Tayan, era por ella, por la mujer que quería ser, no la que otros decidieron que debía ser. Cuando regresó para ayudarlo a montar el caballo, un pinto robusto, de ojos despiertos y una mancha blanca que le recorría el hocico. Tayan le tomó la mano, mirándola fijamente. ¿Estás segura, Willa? Una vez que partamos, no habrá vuelta atrás. Dejarás todo lo que conoces. Ella volvió la vista hacia la caseta desgastada, luego hacia la silueta lejana de Cimarron, difuminada por la neblina de la mañana. Ese pueblo había sido su mundo por 22 años. Todo lo que conocía, todo lo que esperaba conocer. Estoy segura, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Mi vida está contigo ahora, donde sea que eso nos lleve. Cabalgaban hacia el sur, entre matorrales cada vez más escasos, manteniéndose entre las sombras que proyectaban las formaciones rocosas. A pesar de la herida, Tayan montaba erguido sobre el pinto, con la mirada atenta, escaneando el horizonte sin cesar. Willa iba al frente, guiándolos por el sendero que conocía hacia la red de cuevas de la que había hablado. El sol ya estaba alto, implacable y seco como solo puede serlo en esas tierras. Cuando el mediodía llegó, la hora exacta en que su padre reuniría a sus hombres en Cimarron, alcanzaron la entrada del cañón de Roca Roja. Los muros del cañón se alzaban a ambos lados, marcados por vetas naranjas y carmesí que contaban la historia milenaria de aquel paisaje. Las cuevas estaban ocultas en la pared oriental, altas, y solo se podía llegar a ellas por un estrecho sendero en zigzag. «Descansaremos aquí», dijo Willa, ayudando a Tayan a desmontar bajo la sombra de una enorme roca. «Los caballos necesitan agua, y tú también. Esa herida no puede esperar». Un manantial brotaba del pie del muro del cañón, formando una pequeña poza antes de desaparecer bajo tierra. Willa llevó a los animales a beber, mientras Tayan se sentó con dificultad contra la roca. «¿Cuánto falta para la frontera desde aquí?», preguntó él cuando ella regresó a revisar el vendaje. 2 días si forzamos el paso, respondió Willa, aunque con tu estado será más. Frunció el ceño al ver la sangre fresca manchando la tela improvisada. «Tenemos que detener el sangrado». Tayan asintió en dirección a una planta rasposa que crecía cerca del agua. «Salvia. Tritura las hojas, haz una pasta, ayuda con la sangre y la fiebre». Ella siguió las indicaciones sin perder tiempo, preparando el remedio con manos rápidas. Cuando aplicó la mezcla sobre la herida, sus miradas se cruzaron. Y a pesar del peligro, a pesar de lo incierto del futuro, Willa sintió una oleada de emoción tan fuerte que le cortó la respiración. «Nunca creí que encontraría a alguien como tú», murmuró Tayan, rozándole la mejilla con la yema de los dedos. Una mujer con el valor de mirar más allá de los límites que le impusieron. Fuiste tú quien me mostró que esos límites me los puse yo misma.
respondió ella, inclinándose hacia su mano. Un eco de cascos rompió el silencio del cañón. Willa se tensó al instante. No pueden haber seguido nuestra pista tan rápido. No es tu padre, dijo Tayan, endureciendo el rostro. Es la patrulla del ejército. Deben haber estado vigilando la caseta, esperando que regresara. Willa alargó la mano hacia su revólver, el corazón golpeándole las costillas. Las cuevas eran su única oportunidad. Estaban en alto, con buena visibilidad, difíciles de tomar. Pero subir con Tayan herido sería arriesgado. Tenemos que movernos ahora, dijo ayudándolo a levantarse. Él se apoyó en ella, apretando los dientes. ¿Puedes subir hasta las cuevas? Tayan miró el sendero empinado. Luego asintió. Lo haré. Dejaron los caballos escondidos entre unos arbustos densos, esperando que no hicieran ruido. La subida fue una tortura. Tayan respiraba con dificultad, cada paso una batalla. Tropezó 2 veces. Y Willa temió que cayera, pero él se aferró, movido por ese instinto feroz que lo había mantenido con vida durante años de persecución. Llegaron a la cueva más grande justo cuando los jinetes aparecieron en la entrada del cañón. 4 soldados con uniformes azules cubiertos de polvo, los fusiles brillando bajo el sol del mediodía. Desde su posición, Willa y Tayan los observaron desmontar y revisar el suelo como sabuesos bien entrenados. «Seguirán nuestro rastro», susurró él. Como si lo hubieran escuchado, uno de los caballos relinchó débilmente desde su escondite. Un soldado alzó la cabeza, alerta. «¡Revisen allá!», gritó, señalando el hueco donde habían dejado a los animales. Willa apretó con fuerza el mango del revólver. «Si nos encuentran», dijo Tayan, la mirada sombría, «no permitiré que me capturen con vida». La voz le tembló cuando agregó, «Y a ti, Willa. A ti no te mostrarán piedad». La verdad le cayó como un balde de agua helada. A los ojos de esos hombres, ella ya era una traidora. Estar junto a un apache era imperdonable. No habría juicio. No habría oportunidad de explicar. Solo castigo. Rápido. Violento. Lejos de testigos. Los soldados habían hallado los caballos. Uno de ellos sostenía las riendas de Bell, mirando el sillín con el sello grabado de la familia Hart. «Esta es la yegua de la hija del sheriff», gritó. «¿Qué diablos hace aquí?», respondió otro, el que parecía estar al mando. «Dispérsense, encuéntrenlos. Ese apache no pudo haber ido lejos con esa herida». Willa miró a Tayan. Un plan desesperado se estaba formando en su mente. «Haré una distracción», susurró. «Los alejaré mientras tú escapas». «No», dijo él sujetándole la muñeca con fuerza sorprendente. «No te dejaré sola». «No me harán daño. Soy la hija del sheriff», intentó argumentar. «¿De verdad crees eso?». Sus ojos la atravesaron. «Después de todo lo que has hecho, ayudar a un prófugo, escapar con él. El apellido Hart no te protegerá esta vez». Los soldados ya trepaban el sendero acercándose a las cuevas. El tiempo se agotaba. «Entonces resistiremos juntos», declaró Willa, alzando su revólver. Pero la mano de Tayan la detuvo, bajando suavemente el arma. «Hay otra manera». Metió la mano bajo su camisa y sacó una pequeña bolsa de cuero. «Humo de señales», dijo con voz baja. «Mi gente lo usa para comunicarse a través de grandes distancias», explicó Tayan mientras sostenía la pequeña bolsa de cuero. «Si mi banda está en un radio de 20 millas, verán el humo y vendrán». Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Willa. «¿Cuánto tardarán?». «No lo suficiente como para salvarnos de estos soldados», admitió él. «Pero tal vez lleguen antes de que lo haga tu padre». Willa comprendió al instante. Él pensaba en Elias Hart, en el grupo más grande que pronto se uniría a la búsqueda. Si lograban sobrevivir a esta amenaza inmediata, tal vez los suyos llegarían a tiempo. «Hazlo», dijo ella, mientras Tayan preparaba la mezcla de hierbas y resinas que generaría el humo azul blanquecino.
Willa se colocó en la entrada de la cueva con el revólver en mano. Afuera, los soldados ya subían por el sendero, con paso cauto y rifles listos para disparar. «Cuando lo encienda», murmuró él, «el humo se verá desde millas. También los atraerá directo a nosotros». «¿Cuánto tiempo necesitamos que arda?» 3 minutos, no más. Willa respiró hondo. «Entonces tendremos que resistir 3 minutos». Las miradas se cruzaron. No había miedo en sus ojos, solo una fiereza que la estremeció. «Resistiremos», afirmó él. Con movimientos ágiles, Tayan encendió la mezcla. En segundos, una columna de humo azul comenzó a elevarse desde la boca de la cueva, ascendiendo hacia el cielo inmóvil del cañón. La reacción desde abajo fue inmediata. «¡Allí están! ¡En las cuevas!», gritó uno de los soldados, señalando hacia arriba. «¡Es el Apache!», gritó otro, levantando el rifle. El primer disparo hizo astillas en la roca, a centímetros de la cabeza de Willa. Ella se replegó, mientras una ráfaga de balas hacía rebotar piedras por doquier. «¡Están atrincherados!», se oyó una voz desde abajo. «Wade, rodea por el lado norte. Los mantendremos ocupados desde aquí». Willa asomó un instante. El humo seguía subiendo, formando un faro que parecía tocar el cielo. 1 minuto. Faltaban 2. «Nos están flanqueando», le dijo a Tayan. Él asintió. El gesto sombrío. «Debemos aguantar hasta que el humo cumpla su propósito». Otra ráfaga de disparos golpeó la entrada de la cueva. Willa devolvió el fuego, sin apuntar a matar, solo para contenerlos. Le quedaban 5 balas. Cada una debía valer. Un movimiento a la derecha llamó su atención. Wade Harlan se deslizaba por una cornisa angosta, intentando bordear la posición. Willa apuntó con calma y disparó. El proyectil estalló contra la roca junto a sus pies, obligándolo a pegarse contra el muro. 2 minutos, susurró Tayan, sin apartar los ojos del humo que empezaba a disiparse. Los soldados abajo se ocultaban tras piedras grandes, preparados para un asedio. Sabían que el tiempo jugaba a su favor. Tarde o temprano, se acabarían las balas, o el valor. Pero lo que no sabían era que Willa y Tayan solo necesitaban 1 minuto más. Uno solo. Wade Harlan volvía a moverse, con más cuidado esta vez. Willa disparó de nuevo. Lo hizo retroceder. 3 balas. «Ya casi», dijo Tayan, su voz tensa, aferrado a mantenerse en pie. La herida había vuelto a sangrar, empapando el vendaje, pero sus ojos seguían firmes, encendidos. Un disparo desde abajo reventó la entrada de la cueva. Fragmentos de piedra volaron. Uno le cortó la mejilla a Willa. Apenas lo notó. Todo su ser estaba enfocado en los segundos que pasaban, en el humo que se agotaba, en la esperanza. «Ahora», dijo Tayan, por fin. «Ya está». Willa asintió, ya pensando en la siguiente jugada. La parte sur del sistema de cuevas conectaba con una chimenea natural que llevaba al borde del cañón. Si lograban alcanzarla sin ser vistos, podrían perderse entre los arroyos que cruzaban el desierto. «Tenemos que», comenzó a decir, pero un disparo interrumpió su frase. No venía desde abajo. El proyectil impactó cerca de los soldados, haciéndolos correr a cubrirse. «¿Qué diablos fue eso?», gritó uno de ellos. Más disparos siguieron. Una descarga coordinada, precisa. Los soldados quedaron atrapados. Willa se asomó con cuidado y vio siluetas moverse por el borde del cañón. Al menos una docena de jinetes recortaban sus figuras contra el cielo azul. La banda de Tayan había visto la señal, y habían llegado mucho antes de lo que él había creído posible. «Vamos», dijo él con nueva urgencia. «Debemos llegar al borde mientras cubren nuestra salida». Se internaron en lo más profundo de la cueva. Tayan, aún herido, lideraba el camino. Conocía cada rincón por instinto, por memoria heredada. La chimenea era angosta, pero posible de trepar. Un túnel natural que, durante generaciones,
los apaches habían usado como vía de escape. La subida fue una agonía. La herida de Tallán se abrió del todo. Su sangre manchaba la roca, pero él se arrastró hacia arriba impulsado solo por voluntad. Willa lo seguía. Sus propios músculos en llamas, la mente fija en ese círculo de luz que se abría sobre ellos, promesa de escape. Cuando por fin salieron al borde del cañón, manos firmes se alargaron para ayudarlos. Manos firmes y seguras los ayudaron a salir. Willa se encontró rodeada por guerreros apaches, sus rostros duros pero no hostiles, observándola con cautela, sorprendidos de ver a una mujer blanca entre ellos. Uno de ellos dio un paso al frente. Era mayor, con mechones grises entre las trenzas y líneas profundas marcadas por años de mando y sabiduría. Habló con rapidez a Tallán en su lengua ancestral, señalando con el mentón hacia el fondo del cañón, donde el eco de los disparos ya se había desvanecido. Tallán respondió, con la voz débil pero firme. Luego, volviéndose a ella, explicó. Willa, este es Hakan Crowshield, el hermano de mi madre. Dice que los soldados se han retirado. Pero volverán, y no vendrán solos. El anciano la examinó con una mirada que parecía atravesar el alma. Hija del sheriff, dijo en un inglés marcado, ¿por qué ayudas al hijo de mi hermana? Antes de que Willa pudiera responder, Tallán se tambaleó peligrosamente. Dos guerreros lo sujetaron justo a tiempo, mientras sus piernas cedían. Necesita atención urgente, dijo ella con ansiedad. Esa herida. Hakan asintió con un solo movimiento seco. Nos vamos ya. Dio órdenes rápidas, y en cuestión de minutos, los apaches montaban sus caballos, listos para partir. Uno ayudó a Tallán a subir a un pinto fuerte y resistente, mientras otro traía una yegua para Willa. Ella montó con agilidad, y antes de alejarse, echó un último vistazo hacia el cañón. A esa tierra que había sido su hogar desde que tenía memoria. Al norte, en algún punto de Cimarron, Elias Hart ya sabría que su hija había desaparecido, y sin duda estaría formando su propia partida de búsqueda. Nunca entendería lo que ella había elegido. En sus ojos, Willa se habría convertido en una traidora, una hija entregada a la barbarie. Ese pensamiento le dolía como una espina profunda, pero no sentía arrepentimiento. Hakan se acercó, su caballo moviéndose inquieto junto al de ella. Cabalgamos al sur, dijo él. Cruzamos la frontera antes del anochecer. No paramos. Lo entiendo, respondió Willa, firme. Los ojos del viejo se entrecerraron con suspicacia. ¿Por qué mujer blanca arriesga todo por un apache? Por enemigo de su pueblo. Willa llevó la mano al medallón de plata que colgaba de su cuello, sacándolo de la blusa polvorienta. La luz del sol lo hizo brillar como una estrella. Los ojos de Hakan se abrieron, reconociéndolo al instante. Porque el amor no entiende de fronteras, dijo ella con voz serena. Y porque al fin aprendí a ver con el corazón, no solo con los ojos. Eso bastó. El anciano asintió con respeto y se colocó al frente de la caravana. Willa espoleó su montura y la llevó junto a la de Tallán, alcanzándolo para sujetarlo por la cintura y sostenerlo. «Quédate conmigo», susurró con fuerza. «Hemos llegado demasiado lejos para separarnos ahora». La mano de Tallán buscó la suya, sus dedos entrelazándose como promesa. «Siempre», murmuró él, con la misma mirada que la había desarmado aquel primer día en el desierto. «Nuestros ríos ya se unieron, Willa Hart. ¿A donde tú vayas? Yo iré». Cabalgaban hacia el sur, hacia una frontera incierta pero elegida. El pasado quedaba atrás como piel vieja. Les esperaba una vida de incertidumbre, sí, pero también de libertad, y sobre todo, de amor. El sol ardía sobre sus cabezas, proyectando dos sombras alargadas que cabalgaban juntas, dos figuras separadas por su origen, unidas por su destino, como dos arroyos que al encontrarse, se convierten en un solo río. Imparable. Si esta historia te ha conmovido,
Te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.